del Evangelio de Juan. Y me equivoqué de capítulo. No, es que yo ya no doy, no aguanto una misa con pólvora. Ahora sí, del Evangelio de Juan. Era antes de Pascua. Sabiendo Jesús que había llegado para él la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas, hijo de Simón Iscariote, entregar a Jesús. Jesús, sabiendo que el Padre lo había puesto todo en su mano, sabiendo que del Padre venía y que al Padre volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ciñó una toalla, echó agua en una jarra y se puso a lavarle los pies a sus discípulos, secándoselos con la toalla que llevaba amarrada. Al llegar a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿lavarme tú los pies a mí? Jesús le replicó: lo que yo ahora estoy haciendo, tú no lo entiendes, lo comprenderás más tarde. Pedro le replicó: ¿lavarme tú los pies a mí? Jamás. Jesús le contestó: si no te dejas lavar, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro entonces le dijo: si es así, Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Jesús le contestó: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está limpio todo. También ustedes están limpios, aunque no todos. Dijo que no todos estaban limpios porque sabía quién lo iba a entregar. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que hagan ustedes lo mismo que yo he hecho. Palabra del Señor. Hay una vieja canción de Rubén Blades, de por allá de finales de los años 70 y comienzos de los años 80, que dice más o menos así, perdónenme que no me la sepa toda de memoria, que dice más o menos así: si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría, sería nuestra raza la que mandaría, negro sería la azucena, negro también el nardo, negro el presidente, negro todos los blancos. Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría, sería nuestra raza, sí señor, la que mandaría, negro sería el Papa, negro Jesucristo, negra Blancanieves, negros los ministros. Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría, sería nuestra raza la que mandaría. Y si Dios fuera distinto, ¿no sería todo distinto? Una canción muy bella, a mí me parece una canción muy bella, porque me parece un divertimento con una de las realidades en las que el ser humano suele ser más hipócrita, que es en el hecho de que aceptamos a todas las personas, y no es cierto, porque somos clasistas, racistas, porque hacemos acepción de personas, porque tenemos preferidos y no preferidos, porque hay quienes nos gustan y quienes no nos gustan, y evidentemente porque prevalece el Dios blanco, el Dios pudiente,
el Dios grande, el Dios poderoso. ¿Y si Dios no fuera así? ¿Y si Dios no fuera como nos lo hemos imaginado? ¿Y si Dios en vez de grande fuera pequeño? ¿Y si Dios en vez de rico fuera pobre? ¿Y si Dios en vez de poderoso fuera muy débil? ¿Y si Dios en vez de ser alguien que puede actuar como le parece, como quiere, como es llevado de sus anhelos, fuera profundamente obediente a lo mejor, a lo que le hace más bien a cada uno? ¿Y si Dios fuera distinto? Hay una página en el Evangelio que yo creo que muchas veces no le hemos sacado todas las consecuencias que tiene. Y esa página en el Evangelio, que es el texto fundacional de mi comunidad, y que es el texto inspirador de la vida de todo escolapio, de toda persona que comparte la espiritualidad de San José de Calasanz. Esa página del Evangelio dice: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. A ver, ¿quién es el más grande en el reino de Dios?, le preguntaron a Jesús. Y Jesús, tomando un niño pequeño, lo puso en el centro, lo abrazó y les dijo: el que se hace tan poca cosa como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Hemos sacado todas las consecuencias que tiene ese texto. Casi que yo podría escribir una canción que dijera algo como esto: si Dios fuera niño, mi compay, todo cambiaría. Serían los pequeños, sí señor, los que mandarían. Niño sería el Papa, niño es Jesucristo, niña Blancanieves, niños los ministros, pequeño y humilde sería todo lo importante. No buscaríamos tanto ser fuertes y grandes, nos llamaría la inocencia pequeña, el capullo naciente, la debilidad naciente. Si Dios fuera niño, mi compay, todo cambiaría, porque Dios no es como nos lo imaginamos, sino como nos lo mostró Jesucristo. Esta mañana los voy a invitar a una contemplación, y es a que ustedes conozcan el rostro de Dios. Yo que soy tan atrevido y tan llevado de Ave María, de esas cosas que tenemos, voy a proponerme mostrarles el rostro del invisible. Porque si algo nos anunció el Evangelio, es que el invisible, aquel que nunca pudo contemplar la humanidad, porque además había la creencia de que quien lo viera tenía que morir, porque el rostro de Dios debía ser tan terrible o tan imponente o tan grande que era imposible verlo y seguir viviendo. Pues bien, aquel rostro se nos reveló, se nos mostró, se nos hizo visible en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que el Dios que se vio en Jesucristo es otro Dios. Y llevamos 2000 años y todavía no acabamos de caer en la cuenta de que es otro Dios. Porque la imagen de lo que consideramos digno de un Dios, el concepto prejuicioso intelectual que tenemos los seres humanos, de lo que nos parece que debería ser un Dios, cómo debería comportarse un Dios, actuar un Dios, las cualidades, los atributos y las características que debería tener un Dios. Esa imagen, ese concepto, ese raciocinio, esa argumentación, ese prejuicio mítico, filosófico, racional que tenemos de Dios, no nos deja conocer a Dios. Para conocer a Dios hay que cambiar de chip.
De una vez les adelanto que la mayoría de los ateos no son ateos del Dios verdadero, sino que son ateos del concepto humano que los humanos nos hacemos de Dios. Y pelean contra ese concepto, sin abrir nunca el corazón al conocimiento del Dios verdadero, que si lo conocieran se enamorarían. Pero se cierran por completo porque pelean contra una conceptualización de Dios que fue sobrepasada por toda la experiencia que vivimos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué mataron a Jesús en la cruz? Pregunta. Respuesta. A Jesús lo mataron en la cruz por su experiencia de Dios. Por eso es que lo mataron. A Jesús no lo mataron porque hacía milagros. A Jesús no lo mataron porque fuera peligroso para las autoridades romanas. De hecho, no lo era. Pilato lo sabía muy bien, era un pobre hombre. Lo que pasa es que después Pilato no quiso tener problemas con las autoridades judías, porque se iban esas autoridades judías a poner quejas a Roma de que Pilato no estaba cumpliendo bien su labor. Y al fin de cuentas, este era un pobre profetica, un pobre profeta arrastrado del norte de Galilea, insignificante, sin ninguna importancia, que no trascendería ni media hora en la historia del Imperio Romano, menos aún en la historia de la humanidad. ¿Cuándo se imaginó Pilatos que contaríamos la historia del género humano en antes y después de ese hombrecito insignificante que él creyó que no era problema crucificar? A Jesús no lo matan por estar cercano a los pobres, como les gusta a los teólogos progresistas e izquierdosos, que no, compañero, es que Jesús se identificó con el pobre y por eso lo mataron. No, cuento chino. A Jesús no lo matan por eso, a Jesús lo matan por hablar de Dios su Padre y por contar cómo es su Padre y por decir que el Padre está en él. Y eso fue intolerable ante las autoridades judías, autoridades religiosas y sagradas. 2000 años después, cuando nosotros leemos el Evangelio, nos caen mal los fariseos y los saduceos y los sacerdotes y Caifás y Anás. Pero si ustedes se devuelven 2000 años en el pasado, para el pueblo de Israel, esos fariseos eran la gente piadosa, sagrada, dedicada a seguir la voluntad de Dios, a cumplir su santa ley. Esos saduceos eran la casta sacerdotal elegida por Dios desde el nacimiento, con un sacerdocio heredado de padres a hijos. Y Caifás y Anás eran los sumos sacerdotes que presidían el culto que para ellos era el culto auténtico en el templo de Jerusalén, único lugar donde la majestad de Yahvé descendía al mundo. Pues bien, todo ese statu quo, todo ese mundo religioso se rebeló rabiosamente contra aquel profeta nazareno que venía a decir que Dios era diferente a como siempre lo habían pensado. Que Dios es distinto y que si Dios es distinto, entonces todo es distinto. Porque si Dios no es poder, entonces lo importante en la vida no es el poder. Y si Dios no hace lo que le viene en gana, sino únicamente lo que hace bien al otro, entonces la verdadera libertad no es hacer lo que a uno le viene en gana, sino que la verdadera libertad es actuar buscando el bien, empezando por el bien de los demás. Y la vida se entiende muy diferente cuando lo miramos de esa forma. Y si Dios en vez de rico es pobre, entonces a lo mejor el objetivo de la vida no es tanto esforzarnos por tener más riqueza,
sino por ser más sencillos y más simples y más humildes y tener el corazón acogedor del pobre. Se los pongo con un ejemplo tonto. Doña Mariana, doña Patricia, Marianita es tu hija. Doña Patricia, aquí en Colombia hay una zona del país al sur que se llama Pasto, es una ciudad muy bella al sur, cerca ya de Ecuador, que se llama Pasto, y normalmente los chistes de tontos que hacemos en Colombia, los tontos son pastusos. Entonces, para hablar, por ejemplo, que un pastuso quería leche fría y metió la vaca a la nevera, ¿no? Entonces, más o menos eso. Que estaba un pastucito con la novia haciéndole visita en la casa y se quedaron solos y la novia le dice, aproveche que quedamos solos. Entonces el tipo se robó la nevera. Cosas por el estilo, esos son chistes de pastusos, ¿no? Pues muy bien, en el Club Campestre de Pasto, el más exclusivo de la ciudad, en el Club Campestre de Pasto hubo un incendio y no pudieron entrar los bomberos porque no eran socios del club. ¿Quiénes piden carné de socio? Los ricos. Son los únicos que piden carné de socio. Los barrios que tienen cámaras, murallas, serpentina, cerca electrificada, perro que muerde, guarda que muerde, de todo muerde. El pobre es acogedor, el pobre recibe. Usted llega a la casa de la parienta así un poco estirada. Usted llega a la casa y te hace comentarios como, ¿y por qué no avisaste que venías para poder prepararte algo? Es como, avise para que le tengamos almuerzo. En cambio usted llega a la casa de la pariente pobre y siempre hay sopa. ¡Ay, mira, llegaste a buena hora! ¡Qué maravilla! Ve, se iba a perder este caldito, qué bueno para vos. Y uno no sabe, pero es el pollo más raro del mundo porque tiene 3 muslos. Porque alcanzó muslo para todo el mundo. Dios se parece mucho más a los sentimientos de los pobres, no a los sentimientos de los resentidos arribistas que no quieren ser pobres, entiéndanme. ¿Me entendieron esa última frase? No el resentido, no, sino esos pobres que yo creo que en algún momento de la vida todos tuvimos el privilegio de conocer. La viejita pobre, el señor pobre, esa persona que vive su pobreza con dignidad, con nobleza, y que cuando a uno le servían un platico de chocolate con rosca, le decían, es de parte muy aseada. Es de parte muy aseada. Dios es diferente, muchachos. Vamos a hablar en esta mañana de esas grandes diferencias de Dios. Hay al menos 3 esquemas religiosos de concepción de Dios. Hay al menos 3 esquemas que vale la pena relievar, que vale la pena mostrar. En todo esquema religioso estamos hablando de una relación entre Dios y el ser humano, entre Dios y el hombre. Por el momento hago mis muñequitos. Ustedes tengan mucha misericordia de mí porque yo he sido maestro, profesor, entonces como se dan cuenta soy escuelerito y yo uso el tablero y hago mis monachos y mis dibujitos. Vamos a hablar de 3 esquemas relacionales entre Dios y el hombre. El primer esquema, le voy a dar este nombre, no se me confundan, es el esquema que yo llamo de religión. El segundo esquema es el esquema de la fe y el tercer esquema es el esquema del judaísmo.
particularmente del judaísmo de tiempos de Jesús, que es el judaísmo tardío. El judaísmo de tiempos de Jesús. Hoy no tenemos tiempo para yo darles una clase bíblica un poco más amplia y mostrarles, por ejemplo, cómo en el tiempo del que nos hablan las Sagradas Escrituras, arrancando con la época de Abraham, siglo XVIII antes de Cristo, hasta la iglesia al finales del siglo I, años 100 más o menos después de Cristo, en todo ese lapso de tiempo aparecen diversas experiencias religiosas, y una de esas experiencias religiosas que aparece es el judaísmo, que es la religión oficial en tiempos de Jesús, y que de alguna manera es el mundo religioso contra el que Jesús se va a estrellar, y que fruto de ese estrellón pues termina Jesús muriendo en una cruz por causa de su experiencia del amor de Dios Padre. La misericordia que nosotros recibimos como un regalo, a Jesús le cuesta la vida, porque resulta que anunciar un Dios misericordioso terminó siendo algo escandaloso e insoportable ante los ojos y los oídos de los hombres del tiempo de Jesús. 3 esquemas entonces para hablar de la relación de los seres humanos con Dios. El primer esquema, el esquema de religión, es un esquema que podríamos llamar ascendente. Es decir, el hombre quiere entrar en relación con Dios, quiere acceder a Dios, quiere subir a Dios. Y por lo tanto se fabrica una estructura institucional que asciende, que sube hacia la dimensión de Dios. Dios está en lo alto, inaccesible. Dios está más arriba de todo lo arriba, y el ser humano quiere ascender a esa distancia. Ustedes piensen nada más en el libro del Génesis capítulo 11, hay un relato que nos habla de ese intento del ser humano por subir a lo alto para llegar a la altura de Dios, en la construcción de la Torre de Babel. El ser humano se ha pasado la historia haciendo torres de Babel. ¿Y cuáles son esas torres de Babel? Son los intentos del ser humano por llegar por su propio esfuerzo a Dios. Y todavía hoy en día, cuando tú le oyes a una amiga, un amigo, una prima, un primo, un hermano, una hermana, un hijo, estoy haciendo, no sé, estoy trabajando con energías para entrar en las auras, con los mantras icónicos que me dan armonía cósmica. Eso es un intento de un pobre ser humano por llegar a Dios, por llegar a la dimensión de Dios con su propio esfuerzo. Sea el esfuerzo de meditar, sea el esfuerzo de pensar, sea el esfuerzo de sentarse, sea el esfuerzo de hacer yoga, sea el esfuerzo de pararse en un dedo, en una pestaña o en un barro enconado. Ellos verán cómo. Pero toda la lógica es esta lógica ascensional. Aquí entran todas las religiones. No estoy hablando aquí de nuestra experiencia religiosa. Nuestra experiencia religiosa va a estar acá, en lo que yo llamo la fe. Pero aquí están todas las religiones antiguas, las religiones bosquimanas, la religión romana, la religión griega, las religiones de los antiguos pueblos de Mesoamérica. Aquí están las religiones orientales. Todas esas búsquedas son un intento del hombre por llegar de alguna manera a Dios y por acceder a la altura de Dios. Y ese intento tiene al menos 2 grandes aspectos. Un aspecto conceptual, es decir, de la imagen que nos hacemos de Dios, un aspecto conceptual y un aspecto ritual. Toda religión tiene concepto y tiene rito. Todas, sin excepción. Lo que pasa es que los ritos no son los mismos. Pero desde el momento en que prendes una vela o quemas una vara de incienso, estás haciendo algo ritual, o que repites una frase o algo por el estilo.
toda experiencia religiosa tiene algo conceptual y tiene algo ritual. ¿Qué es lo conceptual? La idea de Dios que nos hacemos. ¿Y qué es lo que a lo largo de la historia de la humanidad ha alimentado la idea de Dios? Fundamentalmente dos grandes fuentes. La primera fuente, el mito, es decir, los mitos sobre Dios, todas las imágenes míticas sobre Dios, que hay variedades inmensas, mitos de todas las culturas, mitos griegos, mitos romanos, mitos escandinavos, mitos asirios, mitos persas, mitos americanos, mitos de los indios de Norteamérica. El mito es una gran fuente de sacar elementos para imaginarnos y hacernos un concepto de Dios. Y más recientemente y muy importantemente, la filosofía. Y de la filosofía es de donde suele salir la imagen de Dios, tamizada, pasada de alguna manera por la razón humana. Y la razón humana entonces se pregunta por Dios. Y se pregunta por Dios sacando conclusiones como estas. Por ejemplo, que si todo lo que existe tiene un orden, es porque alguien puso el orden. Porque las cosas no se pueden dar un orden a sí mismas. Porque el orden refleja una inteligencia que ha puesto el orden en las cosas. Por lo tanto, ese que puso el orden en todo lo que tiene orden sería Dios. Ese es un raciocinio típicamente de la razón humana, de la filosofía humana. Y la filosofía termina planteando unas características de Dios. Y esas características de Dios tienen que ver con dos formas de imaginarse a Dios que tiene la filosofía. La filosofía llega y toma al ser humano. Entonces aquí está el ser humano. Este ser humano tiene unas cualidades y tiene unas perfecciones. Y la filosofía dice, si el ser humano tiene estas perfecciones, Dios lo proyecta como si fuera una proyección en una gran pantalla. Dios debe tener esas mismas perfecciones, pero en grado absoluto, en grado más grande. Entonces, por ejemplo, ¿qué perfecciones tiene el ser humano? El ser humano tiene poder. Por lo tanto, proyectado en grado absoluto, Dios tiene todo el poder. Por lo tanto, Dios es omnipotente. Eso no lo está diciendo Jesús, lo está diciendo la filosofía. El ser humano tiene conocimiento. Proyecten eso en grado absoluto, Dios tiene todo el conocimiento. Por lo tanto, Dios es omnisapiente. El ser humano está presente en el mundo, pero proyecten eso en grado absoluto, por lo tanto Dios está presente en todas partes. Por lo tanto Dios es omnipresente. Ya tenemos unas cualidades de Dios derivadas del análisis de la razón humana. Ahora hay una segunda manera de derivar cualidades de Dios. Vuelvo a agarrar un ser humano, solo que esta vez voy a agarrar el ser humano para mostrar sus defectos. Y entonces, proyectándolo en Dios, Dios no puede tener esos defectos, porque Dios es perfecto. Entonces, ¿qué imperfecciones tiene el ser humano? El ser humano se mueve. ¿Y por qué se mueve? Porque es imperfecto y por eso necesita moverse. Ustedes se mueven en la silla porque llega un momento en que se cansan y cuando se cansan se tienen que mover. Si ustedes encontraran la posición perfecta, nunca se moverían. Como Dios es perfecto, Dios no se mueve, por lo tanto Dios es inmóvil. El ser humano cambia porque como es imperfecto, continuamente está cambiando a ver si mejora. Pero como Dios es perfecto, Dios no cambia. Por lo tanto, Dios es inmutable. Y por último, y muy importante, el ser humano sufre. Porque algo propio de la condición humana es el sufrimiento en todas sus gamas. Sufrimiento moral, emocional, pasional, afectivo, físico, corporal. El ser humano sufre, pero como Dios es perfecto, Dios no sufre.
Por lo tanto, Dios es impasible. Es decir, que a Dios nada le duele, nada le afecta, no le entran las balas. Ahí tienen ustedes las características, eso se llama en filosofía los atributos de Dios. Y los atributos de Dios derivados de la filosofía. ¿Y saben cuál es el problema? Que cuando utilizamos la palabra Dios y cuando ustedes piensan en Dios, no pueden evitar pensar en eso. Porque eso es lo que tenemos los seres humanos en nuestro inconsciente colectivo. Por eso cuando hay guerra, sufrimiento, dolor, cuando hay una tragedia, le preguntamos al omnipotente, omnisapiente, omnipresente: carajo, ¿usted qué hizo? Hoy es 11 de septiembre. Hace 15 años fue lo de las Torres Gemelas. 11 de septiembre. Yo recuerdo que yo estaba en la clínica Medellín porque a mi papá lo estaban operando del corazón, y mientras papá estaba en el quirófano, nosotros veíamos en una pequeña televisión de la sala de espera las imágenes aterradoras de cómo caían aquellas dos grandes torres y se llenaba Nueva York de polvo y de dolor y sufrimiento. Yo tuve oportunidad de ir un año después a Nueva York, camino a la peregrinación para Toronto, para la Jornada Mundial de la Juventud con San Juan Pablo II, y recuerdo haber ido con un grupo de chicos allí a lo que ya llamaban para entonces Ground Zero, la zona cero, y haber ido allí para hacer oración y para compartir los sentimientos todavía frescos de tantas personas que allí perdieron la vida o que allí perdieron a sus seres queridos. Y entonces ante esas tragedias uno le pregunta al omnipotente, al omnisapiente, al omnipresente: ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios mientras Hitler mataba millones de judíos en los campos de concentración? ¿Dónde estaba Dios la mañana que el tsunami del sur de Asia arrasó las costas de Tailandia? ¿Dónde estaba Dios la mañana de un Jueves Santo cuando se estremeció la tierra en Popayán y cayeron incluso las bellas iglesias? ¿Dónde estaba Dios cuando a mi hijo le daba cáncer o cuando mi madre se enfermaba? ¿Dónde estaba Dios? ¿No que era omnipotente, omnisapiente, omnipresente? Si se fijan bien, se dan cuenta que las peleas que normalmente tienen los ateos son con este Dios. Pero además es que te dijeron que ese Dios no se mueve, porque la filosofía no puede aceptar que Dios se mueva. Entonces Dios es como una bola, como una esfera, como un quantum de energía, como una cosa así. A la gente hoy en día le dio por buscar que Dios sea: yo creo que existe como una energía en la naturaleza. ¿Y usted se siente amado por eso? Es que los pongo con este ejemplo. Se los pongo con este. Imagínate que vos sos mi mamá y que me querés y que todo eso, y cuando yo llego a la casa me preparas una comidita que a mí me gusta, y que cuando me ves triste me abrazás y me decís: Juanito, no se me ponga así, y que me das una agüita aromática cuando me duele el estómago, y me das aguapanela con limón cuando estoy con gripa, y me regañás para que me ponga una bufanda y no me serene, y yo cambio eso por una batería Everready para tener un poco de energía. Es que es muy impresionante. Les puede parecer que estoy haciendo una caricatura. No, chicos, no es una caricatura, porque la clave del Dios de Jesús es que es una persona. Y estamos abandonando la experiencia de un amor personal por algo cósmico indefinido, sin rostro, sin sentimientos, sin palabra.
Tiene fuerza, no te lo niego, tiene poder y al ser humano le atrae el poder que da miedo. Pero no tiene corazón. Tiene poder. Pero eso nos llama la atención. Inmutable, nunca cambia. Y fuera de eso, impasible. Nada le duele. Cuando llega el dolor a tu vida, en el fondo, esos momentos que todos hemos tenido, yo me imagino que ustedes también lo han tenido, esos momentos en que uno tiene una rabiecita con Dios y uno le hace como sus reclamitos, pues uno llega a veces y le hace, yo digo que en el cielo vamos a estar varios haciendo cola para hacerle unos reclamos a Dios, ¿no? Y entonces va a estar la jirafa, muy lindo este cuello tan incómodo que me hiciste, gran bobo. Y después va a ir el cocodrilo quejándose de la bocota que le dio. Y después va a ir el reno reclamando que esos cachos se le enredan en todas partes. No podía haber hecho unos cachitos más chiquitos, hombre. Y después de eso voy a ir yo diciéndolo, ¿viste? A vos, ¿cómo te ocurrió que a uno le cayera el pelo y uno quedara calvo a los 22 años? Vos no podías haber hecho un pelito más fino, ¿no? Que podés hacer todo lo que te dé la gana. Y además, pues, mijo, me perdonás, pero el metabolismo se te chispoteó. Porque hay unos flacos acabados, muertos de hambre, que pueden comer una gallina entera o un asado gigantesco y no le sale ni un rollito. En cambio, uno repite Coca-Cola y ya no, que tenés diabetes, que se te subió el colesterol, que tenés los triglicéridos altísimos, que cuídate, que mira, que no, no jodas. Y detrás de mí va a venir la gallina y le va a decir, no señor, o me achica el huevo o me agranda el culo, porque así no podemos seguir. Claro, en esos momentos que a uno le da la rabiecita con Dios, ¿por qué le da la rabiecita? Porque sufro yo, pero no sufre Él. No hay sentimiento más horrible que sentir que en el momento del dolor Dios te ha abandonado. Y lo que pasa es que uno cree que el dolor es propio de nuestra naturaleza humana, pero como Dios es Dios, Dios no tiene dolor, porque los filósofos se lo quitaron. Por eso es que uno no siente a Dios al lado de uno en el momento del dolor. Uno no se imagina a Dios traicionado por su marido. Uno no se imagina a Dios despreciado por su esposa. Uno no se imagina a Dios abandonado por sus hijos y llorando su ausencia. Uno no se imagina a Dios enfermo en la sala de espera de una EPS aguardando una cita que nunca le dan. Uno no se imagina a Dios secuestrado en un cambuche en la selva porque esperan canjearlo por 3.000 millones de pesos. Uno no se imagina a Dios en una red de trata de blancas, obligado a prostituirse y le han robado el pasaporte para que no pueda volver a su nación. Uno no se imagina a Dios penetrado por un maldito abusador que le ha destruido su infancia. Uno no se imagina a Dios que le están vendiendo en este momento a través de la reja del colegio una dosis de popper para que se pegue su primera traba. Uno no se imagina a Dios llorando, uno no se imagina a Dios quebrado, uno no se imagina a Dios roto, uno no se imagina a Dios enfermo. Y sin embargo ese fue el Dios que nos enseñó Jesús. Pero no es el que tenemos en la cabeza, porque el que tenemos en la cabeza es este. Y este Dios no nos deja amar a Dios. Para encontrar a Dios tienes que destruir la imagen del Dios falso. Mientras haya un ídolo delante de tus ojos, por racional o bonito que sea el ídolo, no te va a dejar encontrar al Dios verdadero.
¿Cómo concibe la religión a Dios? Digámoslo con una palabra, para el esquema religioso. Y recuerden que el esquema religioso es una creación humana. Somos los seres humanos los que fabricamos religiones. De hecho, yo lo estoy pensando seriamente, porque ya estoy en los 55, ya casi cumplo 56, y uno tiene que encontrarse como una seguridad social para el futuro. Entonces yo me pienso conseguir un garaje y en ese garaje poner unas bocinas y formar iglesia cuadriculada del Cristo cósmico. Y yo ya tengo ensayados varias predicaciones. Hermanos, yo te digo en este mismo momento, en este mismo instante, hermano, tú sientes la fuerza de Dios, hermano. Yo ya estoy practicando para montar mi religión, porque eso dicen que da plata, que da miedo. Y entonces yo sí voy a montar todas las religiones son inventos de los seres humanos. Y como los seres humanos somos tan arrogantes, cada uno monta la suya. Ténganle pánico al cura que monte su religión, porque a veces lo hacemos. Nunca se les ocurra seguir a un cura. Sigan a Jesucristo. Los curas somos solo hombres. Ayudamos, colaboramos, pero el único que merece ser seguido y amado, al único al que pertenece la gloria, es a Jesucristo. Porque los seres humanos son muy bobos, entonces hacemos rancho y uno se cree, mire cómo las tengo, mírelas, me han tomado foto. Hay más de una que me llevaría para la casa, solo que nada, que hacen la invitación, pero uy, yo con una gana, ay, Dios mío. Si te lo crees, perdiste, bobo, perdiste. No se puede. ¿Cómo se imagina la religión a Dios? Adivinen, con una palabra. Dios es. Energía, está interesante. Energía, sigue con la idea de la energía. Exacto. Dios es poder. Eso es lo típico de la experiencia religiosa, de lo luminoso. Y es que Dios es poder, por eso llama la atención la energía, porque la energía es útil. Y el poder es útil. A uno le interesa a Dios porque Dios resulta útil. Y es útil porque es poderoso. Y entonces dame energía, arréglame las cosas, organízame la vida. Porque uno quiere beneficiarse de ese Señor poderoso. Fíjense, miren, es una manera absolutamente humana de pensar. Una manera absolutamente humana de pensar. Imagínense lo siguiente, que al hermano suyo lo nombran en un cargo muy importante en la alcaldía. En la alcaldía de Medellín, que no es cualquier cosa, no estamos hablando pues de Pavarandocito o como es el desuso, Chupamestepenco, no. Estamos hablando de la alcaldía de Medellín. Me vas a decir, bueno, tal vez no vos, pero me vas a decir que no te llega alguien, ay, mira, vos que tenés tu hermano trabajando en la alcaldía, es que tenemos una necesidad. ¿Me van a decir que no aprovecharían para pedir un favor? Ay, es que queremos ir a no sé qué. ¿Podés hablar con tu hermano para que nos dejen parquear en la Alpujarra? ¿Podés hablar con tu hermano para que nos den un sticker de que podemos salir en pico y placa a la calle? ¿Me van a decir que ustedes no le piden favores al poderoso? Al poderoso realmente poderoso, no me lo entiendan que estoy hablando del poderoso, el de fútbol, ¿no? Por el poderoso de fútbol, pues no es poderoso, es nacional. Mentira, hombre, charlando. Pero me van a decir que a uno no le atrae el poder, que uno no le pide favores al poder,
que si uno no es primo, conocido, amigo del dueño de la EPS, uno no consigue que le adelanten la cita? A ver, decime. No, yo como todo el mundo. ¿Recuerdan en la Copa América que James se aporrió el hombro y que salió un meme muy gracioso que decía: se jodió la Copa América, cita en la EPS para James en octubre? Y entonces, de verdad, si una persona cercana a ti es el director, usted: no, a mí en diciembre como quedó programado. ¿Qué va? Usted ese mismo momento empieza: Marco Tulio, me dieron cita para diciembre, pero yo estoy muy mal, ¿me la podés adelantar? ¿Te sirve para la semana entrante? ¿No se puede antes? Mañana 6 de la mañana, perfecto. Para eso sirve el poder, no me digan que uno no lo usa. En este momento están echando cuentas de qué servirá haber conocido al padre Juan Jaime. Ahorita, antes de irnos, se me va a acercar alguna: padre, usted que está tan cerca de Dios, mire, se llama Efraín Arturo, no ha podido conseguir trabajo, mi sobrino tampoco. Muy bien. Pero a uno le gusta codearse con el poder, por eso llama la atención la energía, por eso llama la atención lo cósmico, por eso llama la atención las auras y las gamas y las cosas, porque eso me energizó para vivir, porque eso... Y ese es un Dios útil, sirve para algo. Es más, ¿qué pasó en el siglo, a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI? Que como estamos empoderados, ya el poder de Dios no es tan atractivo. A ver, dígame, ¿para qué nos hace falta Dios? A ver. Tengo mi carro, tengo mi casa, tengo mi trabajo, tenemos ciencia, tenemos tecnología, me acabo de comprar un iPhone, tengo un computador fantástico, banda ancha. Dígame, ¿para qué me hace falta Dios? Ese Dios era interesante cuando caía un rayo y todo el mundo: ¡ay, Santa Bárbara bendita, quememos ramo bendito del domingo! Pero ya caen los rayos, sí, es una descarga eléctrica de las nubes, unas con carga positiva y otras con carga negativa, que cuando se encuentran en el firmamento generan una energía que cae a la tierra, porque evidentemente el rayo eléctrico busca tierra. ¡Ay, qué bien! Seguite ahí parado y verás que te cae encima el rayo, bobo. Como tenemos ya explicaciones para todo, comprendemos todo y ya no nos hace falta nada. Como nuestra medicina es tan exitosa y opera casi todo lo que no se podía operar antes, como ya los misterios del universo ya los hemos desentrañado y se supone que ya entendemos todo, aunque de tanto en cuanto no falta el científico que dice que Einstein y Newton podrían estar equivocados y a lo mejor tenemos que volver a aprender la física, porque quizá la física ha sido distinta a como creíamos que era. ¿Cómo nosotros en nuestra infinita arrogancia llevamos siglos equivocados? ¡Wow! Sí, interesante, ¿no? Pues muy bien, entonces ese Dios del poder es atractivo y el ritual tiene la función de usar ese poder. ¿En qué consiste el ritual? El ritual consiste en dos cosas: hacer gestos, ritos, celebraciones, cosas, oraciones, rezos, lo que sea. Hacer todo eso para lograr dos cosas. Primero, conmover al poderoso, porque es difícil conmover a un poderoso. ¿Qué tiene uno para ofrecerle a un poderoso para conmoverlo? Ustedes imagínense a Dios sentado en un trono así, y usted llega bien humilde: que me sane mi hijo, y él está así en ese trono, y esta pelafustana, ¿quién es? Y manda 3 ángeles que se la quiten de ahí, porque además está oliendo muy maluco. Ese es el Dios del poder. Entonces al Dios del poder hay que ir a ablandarlo, porque es durito, a ablandarlo. ¿Y cómo se ablanda al Dios del poder? Con el sufrimiento del ser humano, porque de esa manera es como intentamos conmoverlo.
Y entonces, ¿qué hacían los antiguos? Para conmover ese Dios tan poderoso, yo agarro a mi hijo de 12 años y lo monto en un altar y le saco el corazón. Y se lo ofrezco a Dios para que traiga la lluvia. Porque si no hay lluvia nos vamos a quedar sin maíz. Para ablandar a ese Dios, yo agarro a mi hija de 12 años, que acaba de entrar en la flor de la vida, y la entrego a la diosa para que la violen y la abusen hasta la muerte, y de esa manera la diosa se aplaque, se conmueva y nos dé los bienes de la fecundidad en los campos. ¿Ven cómo funciona el cuento de los sacrificios humanos? Los sacrificios humanos son un intento para conmover al poderoso. Hoy en día ya no tenemos sacrificios humanos, pero la gente a lo mejor sube a Monserrate más bien por el camino con frijoles en los zapatos, porque si suben por el teleférico Dios no se conmueve. Y a la gente le quedó como un rayón la idea de que para que Dios se conmueva uno tiene que sufrir. Y eso era muy propio de la espiritualidad de hace 40, 50 años, de que uno tenía que ofrecerle algún sufrimiento a Dios. Mami, mami, tengo sed, ofrézcasela a Dios. Pero tengo sed. No, jódase pues. Habráse visto. Porque la lógica es que Dios se conmueve cuando tú sufres. Y entonces ahí sí como que se digna mirar que qué le pasaba a la vieja esa. No, que el hijo está enfermo. Bueno, cúreselo. ¿Qué fue lo que dio a cambio? Muy bien, eso, ya. Entonces es un Dios que mira mucho la alcancía, a ver cómo va. ¿Cómo será de importante la plata que lo primero que le ponen a un santo es la alcancía? Conmover al poderoso. Y lo segundo que intenta el rito es usar el poder del poderoso a favor propio. Usar el poder del poderoso en favor propio. Ejemplos. Conmovemos a Dios, gánenos la batalla. Conmovemos a Dios, consígame trabajo, gáneme la lotería, arrégleme la salud, cuídeme la casa, organíceme la existencia. Una vez en Bogotá, un señor todo indignado me dice al final de una misa de domingo: Padre, perdóneme, le tengo que decir algo. Y entonces el Señor, yo lo vi muy molesto y ¿qué fue lo que pasó? Padre, nosotros venimos todos los domingos a misa con usted. Hace 8 días también vinimos. Y cuando volvimos de la misa a la casa, los ladrones nos habían robado. Perdóneme, Padre, pero yo le pregunto, ¿dónde estaba Dios? Y le dije yo, pues en misa. ¿Habráse visto? Esa idea de que el poderoso tiene que trabajar para mí, de que si yo le cumplo, le hago el rito, le voy 9 domingos al santuario, me le confieso, me le comulgo como si fueran favores que uno le hace a Dios, porque la gente cree que uno le hace un favor a Dios yendo a misa. Uno no le hace un favor a Dios yendo a misa, uno se hace un favor a sí mismo. La misa es para uno. La oración es para uno. Uno no reza en homenaje a Dios, uno reza para sacar adelante la vida de uno. Pero bueno, uno le cumple a Dios y a cambio de eso, que no me enferme. A cambio de eso,
que mi hijo, mi hija no sufra. A cambio de eso, que mi esposo, que mi esposa estén bien. A cambio de eso, que no pierda el trabajo, que no me atraquen, que no me roben el celular, que no me rayen el carro, que no me quiten la moto, que no me vea el policía de tránsito, que no tenga problema, que no se me caiga el pelo, que no me salga barriga, que no me dé un nacido en salvacea la parte, que no tenga dificultades, que gane todas las materias, que consiga todos mis deseos, que gane este próximo domingo el Atlético Nacional y también el Real Madrid. Y que pierda el Barcelona. Muchas condiciones, de verdad, muchas condiciones. Ese es el Dios de la religión. Y les voy a decir una cosa, espero no escandalizarlos. De ese Dios, yo soy ateo. Ahora viene el mundo que le tocó a Jesús. Y en el mundo que le tocó a Jesús había un esquema ascendente, porque es un esquema religioso, y ese esquema ascendente es como por una escalera. Por eso a este muñequito lo puse a subir un escalón. Ya ahora entienden la patica levantada, porque más de uno está diciendo, ay, padre pintó mal. No, señor, padre no pintó mal, sino que tenía la patica levantada porque va a subir una escalera. Entonces, este esquema judío es un esquema de una escalera que asciende hasta llegar al fin a Dios. Y esa escalera es la escalera del culto. El culto ascendente hacia Dios, que de alguna manera está representada en la estructura misma del templo de Jerusalén. Ustedes saben que el templo de Jerusalén tenía atrios. El atrio más externo del templo de Jerusalén se llamaba el atrio de los gentiles. Hasta ahí podía entrar todo el mundo de la nación que fuera. Más adentro estaba el atrio de las mujeres. Hasta ahí podían llegar las mujeres y los niños menores de 12 años. Luego estaba el atrio de los hombres. Hasta ahí podían entrar los varones mayores de 12 años, israelitas, judíos. Luego estaba el atrio de los sacerdotes, donde solo podían entrar los de casta sacerdotal. Luego estaba el llamado santo, donde solo podían entrar los sacerdotes que presentaban sacrificios y ofrendas. Y por último estaba el santo de los santos, donde solo podía entrar el sumo sacerdote un día en el año para presentar la ofrenda de la expiación. Si ustedes se fijan, es una escalerita donde al final solamente entra una única persona. Así concebían su religión. ¿Quién puede subir esta escala que llega a Dios? ¿Quién puede subir esta escala? La característica de este Dios, si quieren, le podemos poner otro título en vez de poder. La característica de este Dios es la santidad. Pero la santidad para los hebreos, la santidad para los judíos es trascendencia, sublimidad, grandeza, gloria, poder, es todo eso. Eso es la santidad para los judíos. Después vamos a ver lo que es la santidad para Jesús. Y esta santidad está allá. Pero ¿quién puede subir a la santidad de Dios? En este primer escalón hay un varón israelita mayor de 12 años. Por lo tanto, marginados de la escalera están las siguientes personas. Tomen nota que voy a dictar. Las siguientes personas que no llegan a la escalera, ni siquiera al primer peldaño. Las siguientes personas no pueden ascender hacia Dios. Primero, los niños menores de 12 años. Y un niño menor de 12 años es lo que Jesús pone como modelo del reino de Dios. Segundo, las mujeres. Es preferible que la ley de Dios arda en el fuego a entregársela a una mujer.
3 acciones de gracias daba en la mañana un judío normal. Yo te alabo y te doy gracias, Señor, porque no me hiciste extranjero. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque no me hiciste inculto. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque no me hiciste mujer. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Quiénes más no entran en esa escala? Los esclavos, los extranjeros, los pastores, los que trabajan con pieles, los que trabajan con camellos, los que trabajan con cerdos, los que comen carne y comidas impuras, los publicanos, los recaudadores de impuestos, los pecadores, las pecadoras, los adúlteros, las adúlteras, los que tienen erupciones en la piel, los ciegos, los enfermos, los leprosos, los limosneros, los mendigos, los que han perdido alguno de sus sentidos, los que aparentemente están endemoniados, los epilépticos, los que han tenido contacto con muertos o con heridos o con moribundos, la mujer que tiene flujos de sangre, la mujer recién parida, la mujer durante su menstruación, el hombre que ha tocado a una mujer que estuviera menstruando, el hombre que ha tocado sangre, de quien haya comido de alguna forma algo que tenga que ver con sangre o con animales ahogados, el que haya estado cerca o haya tocado un animal de pezuña partida. Todos esos no entran. Los comerciantes, los que han estado en el extranjero, los que han ido a un país extraño, los que han estado en contacto con malas mujeres, evidentemente las prostitutas. Nadie de esos puede acceder a la escalera. Exacto. ¿Cómo les quedó el ojo? Por eso la salvación era para los fariseos, no más. Y los fariseos estaban felices montados en la escala. Y cuando resulta que Jesús empieza a llevar una chamusquera de gente a ascender hacia Dios, empieza, un momentico, este es publicano, este es pecador, este es prostituta, esta lo da por un calao. ¿Qué pasó acá? Y Jesús dice, es que Dios no es una escalera. Un calao es un ceba, es una tostada. Eso es. O sea, como te dijera, es un bizcocho de yema, ¿ok? Lo que pasa es que, mira, a estas alturas de la vida, compréndeme, yo he vivido en United States, yo he estado, órale, en México, he estado en Bogotá, que sea, marica, he estado en Bogotá. Entonces, claro, ¿entienden el escándalo de los piadosos de la época? Los piadosos de la época es como esto. Perdónenme, no se vaya a sentir ninguna ofendida por el ejemplito que voy a poner. Es como que al padre Cucufato lo envían a la capilla de San Simelemón. Y entonces a la parroquia de San Simelemón. Es muy conocido, es un santo oriental, San Simelemón Ptolomeo. Entonces, al padre Cucufato lo envían a la parroquia de San Simelemón y evidentemente salen a recibirlo pues las personas prestantes y notables de la parroquia. Entonces llegan las de la Legión de María. Padre, mucho gusto, yo soy Magola, viuda de Álvarez. Esta es Blanquita Vélez y Vélez, que prende las velas. Y entonces se presentan, son las señoras dignas, matronas, pelimoradas,
de la parroquia, son las que confeccionan el manto de la dolorosa para la procesión de soledad, son las que engalanan al nazareno con flores, con orquídeas moradas. Llega también don José Paminondas Álvarez, que es el presidente de los Caballeros del Santo Sepulcro. Todos se le van presentando al padre Cucufato. Pero resulta que 3 cuadras arriba de la parroquia está la zona roja del barrio. No, eso es una zona que, no, pues mejor dicho, por esta calle, putas. Por aquí, también. Y por aquí, ni les cuento. Y entonces el padre Cucufato, muy preocupado por esas mujeres, por las enfermedades de transmisión sexual, por los hijitos abandonados, por los peligros de aborto, porque son mujeres que sufren mucho, muy extraviadas, empieza un gran trabajo con ellas y se dedica a ellas. Entonces, un mes después, llega a la oficina del señor obispo la siguiente carta: Medellín, 20 de octubre de 2017, a la atención de Monseñor Ricardo Tobón, en su despacho. Con todo el respeto que usted se merece, tenemos que denunciarle que el padre Cucufato Ballesteros está dedicado a las mujeres de la vida fácil. Ha abandonado su labor como pastor con las legítimas asociaciones de mujeres y hombres respetables, ofendiendo sentimientos tradicionalmente católicos de un pueblo que se merece a alguien que tenga dignidad. Exigimos, por lo tanto, su salida. Firman 300 pelimoradas, 200 peliteñidos. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Exacto. Se metió con los que no era. Porque empezó. ¿Con quién se pasa la vida Jesús? Empezando, es que desde chiquito escogía mal. Lo visitaron los pastores. Que no, hombre, a ver, que son impuros. Pues nada, lo visitan pastores. Pero también lo visitaron unos reyes magos. Sí, extranjeros y magos. Pa' colmo, tampoco pueden subir a la escalera. No, es que tiene un gustico para la gente, la coma impresionante. Llama a Mateo, publicano. El paralítico, pues paralítico. Los pescadores no era que fueran mucho al templo, porque eran pescadores y tal vez no eran muy cumplidores de las obligaciones judías. La mujer que le lava los pies y él se deja lavar los pies, si este fuera profeta, sabría quién lo está tocando. Y Jesús estaba con los publicanos, con los pecadores, con las prostitutas, con todo lo perdido del mundo. Tocaba al leproso, curaba al epiléptico, sanaba al sordomudo, se apiadaba del ciego. Todos los que no pueden subir la escala. Porque para subir la escala hay que ser varón israelita mayor de 2. Y se me olvidaba. Y ponía de ejemplo del reino de Dios a los niños. Y además lo acompañaban mujeres. ¿Quiénes son los primeros testigos de la resurrección? Mujeres. Por eso no les creyeron, porque como eran mujeres y los pobres apóstoles, a pesar de ser apóstoles, eran judíos, y como eran judíos no creyeron hasta que no vio un hombre. Bobos. Por eso Jesús los regañó y les dijo: ustedes tienen muy poquita fe. No, pues hombre, lo que pasa es que... Varón israelita, pero ojo, si quiere pasar al segundo escalón, se tiene que purificar. Para poderse purificar tiene que presentar un sacrificio. Para presentar el sacrificio tiene que conseguir una víctima pura, el corderito, por ejemplo. Pero como de todas maneras, aunque presente una víctima pura, el hombre sigue siendo impuro, debe presentar la ofrenda a un sacerdote especialmente purificado para presentar sacrificios. Pero como el sacerdote también es impuro, se tiene que purificar. Pero como el sacerdote, aunque se purifique de todas maneras, continúa impuro,
lo que se le presenta a Dios no es el sacerdote, sino que se le presenta la víctima, porque la víctima es la que podría llegar a Dios. Pero como la víctima también es impura, al final hay que quemarla para que sea el olor de la víctima lo que penetre los cielos. ¿Se dieron cuenta de la escalerita del culto judío de la época de Jesús? A ese templo con esas escalas llega el buen Señor, hace un látigo con unas cuerdas, tumba las mesas de los cambistas de monedas y de los que vendían palomas. Es Él el que desciende a nosotros. Miren, muchachos, a ustedes no se les ocurre, yo lo pensaba porque esas bobadas que se les ocurren a los niños, y yo lo pensaba cuando era niño y decía, ¿y por qué Jesús nació en un pesebre y con tantas dificultades? Si Él es Dios, ¿por qué no llegó de una vez grande y fuerte, rodeado de ejércitos y que no le pudieran hacer daño? Mis papás me llevaban a misa a la iglesia de San Benito, y cuando yo miraba las imágenes del Vía Crucis, a mí me daba mucha tristeza. Y yo decía, pero ¿por qué no pediste ayuda a Dios si tú eras el Hijo de Dios? Ven, la forma ingenua de pensar de un niño. Pero resulta que Dios no piensa con la lógica de los hombres, sino que para encontrarnos a nosotros, Dios se abaja y se vuelve un niño pequeño en el vientre de una mujer, no de una reina ni de una princesa, sino de una mujercita de las montañas de Galilea. Espérate un momentico, somos nosotros los que después, en honor a ella, la hemos llenado de títulos. Y hemos dicho que reina de los confesores, reina de los mártires, reina de los apóstoles, reina de los santos, reina de todo. Pero ella, cuando tú le preguntas a ella su título, ¿ella qué responde? Yo soy la esclava del Señor. Qué título tan diferente, ¿no? Y les hago caer en la cuenta de una cosa. El único título que María dijo de sí misma es el único que no está en las letanías. Esclava del Señor. Hagan el favor y pónganlo. Esclava del Señor, ruega por nosotros. Porque es el título que María se puso. Ahora sí, hijito, ¿qué preguntas? Es que estoy hablando en términos ontológicos y no en términos históricos. Traduzco. Cuando estoy aquí hablando de ascenso, descenso, no estoy hablando en términos físicos. No estoy hablando del firmamento, lo que está arriba, el terreno, lo que está abajo, sino que estoy hablando de la dimensión de lo divino que trascendentemente es superior, está por encima del hombre, y la dimensión de lo humano que en ese sentido es inferior y por lo tanto está por debajo. Y hablando de esa forma, los términos arriba, abajo, subir, bajar, ascender, descender, son términos metafóricos, porque no nos referimos a algo que físicamente esté arriba o físicamente esté abajo. En cambio, la ascensión es un paso de Jesús del mundo inmanente, es decir, del mundo de la historia humana, a la plenitud de la eternidad divina. Es el paso de Jesús a la gloria con Dios, pero no tiene relación en principio con este lenguaje que yo estoy usando, que vuelvo a hacer claridad, es un lenguaje simbólico, porque no tenemos más lenguaje que el lenguaje simbólico. Yo hablo de vía de descenso en el sentido de que nosotros nos imaginamos a Dios arriba, como nos lo imaginamos arriba, nosotros queremos subir, pero el Dios de Jesús, en vez de que nosotros subamos, Él va a descender y va a venir a nosotros, a nuestra humildad, a nuestra tierra y a nuestra cercanía. También hay una experiencia conceptual. ¿Y cuál es el concepto de Dios que aparece acá? Y también hay una experiencia ritual. ¿Y cuál es el rito que aparece acá?
El concepto de Dios es la revelación. Es decir, lo que conocemos de Dios no es lo que yo me imagino, ni por el mito, ni por la filosofía, ni siquiera por la teología, sino que lo que conocemos de Dios es lo que Dios nos cuenta de Él mismo en la revelación. ¿Qué es la revelación? La palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo. A Dios lo hemos conocido plenamente en Jesús. No nos lo tenemos que imaginar. Dios no es como nos lo imaginamos, Dios es como lo vimos en Jesús. Mira a Jesús y si miras a Jesús conoces a Dios. Miren, los cristianos tenemos un choque anafiláctico. Nosotros tenemos como un cortocircuito mental. Y es que cuando utilizamos la palabra Dios nos imaginamos una cosa. Y cuando utilizamos la palabra Jesús nos imaginamos otra. Decimos Jesús y pensamos en un man jovencito de barba, buena gente, misericordioso, dulce y perdonador. Y utilizamos la palabra Dios y pensamos en un viejito bravo que está como sentado en un trono y que toca mandarle recados con alguien porque él así como que no le pasa a uno al teléfono. Entonces uno tiene que llegar y decirle a la Virgen, anda a decirle que nos haga un milagrito. Y la Virgen dice, espérate, porque él últimamente está como... Quedó muy aburrido con las eliminatorias del Mundial y no ha podido asimilar. El que me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre y yo somos la misma cosa. ¿Cuándo nos vamos a creer que el rostro del Padre es el rostro de Jesús? Dejen de poner ese Dios de allá. Ese Dios de allá nos lo tumbó Jesús. Miren, este es el Dios que nos mostró Jesús, que es el Dios del amor entregado. Aquí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O a ver, ¿dónde estaba Dios el Viernes Santo? Sentado en un trono en el cielo viendo matar al muchacho. Estaba en el muchacho, porque él y el muchacho son lo mismo. ¿Y dónde estaba el Espíritu? Pues ahí, tan estaba ahí, que cuando Jesús reclina la cabeza, entrega el Espíritu, porque estaba dentro de él. Y lo entregó para renovar la tierra. Por eso, cuando entrega el Espíritu, en el Evangelio de Juan es muy bonito, a Jesús lo bajan de la cruz. ¿Y a dónde lo depositan? En un jardín, porque la tierra ya volvió a reverdecer. Acaba de comenzar la creación. Y vuelve a existir el jardín del Edén, porque el Espíritu ha llegado a la tierra. Un día de estos, cuando tengamos tiempo, les doy unos retiritos sobre el Evangelio de San Juan para que disfruten ustedes esa maravilla que es San Juan y que lo enamora a uno de ese hermoso novio, esposo que se acuesta en la noche para levantarse en la mañana de resurrección y salir a abrazar a la esposa que lo aguarda llorando en el jardín. ¿Qué ibas a preguntar? El padre Baena dijo por la televisión Sí. estos días que nosotros tenemos a Dios, pues a Jesús en el corazón. Sí. O sea, nosotros somos finitos. Entonces, cuando nosotros morimos vamos ya al infinito, es decir, vamos a ir a estar en el máximo placer. Es eso lo que usted me está diciendo. ¿Sí? Pues yo no estaba hablando en este momento de eso, pero rico. A ver, en este momento... Es el culmen, es lo máximo que nos puede pasar a nosotros. Sí, pero te vuelvo a decir, yo no estaba hablando en este momento de eso. Estaba hablando de la experiencia de Dios y del rostro de Dios y del concepto de Dios. Ahora,
Perfecto, no hay ningún problema. ¿Dónde habita la presencia de Dios? En nosotros. Y por eso no se me lleven a Dios para las alturas. Hay una anécdota histórica que cuenta que cuando los soviéticos lanzaron la primera cápsula tripulada, el cosmonauta se llamaba Yuri Gagarin, y cuando Yuri Gagarin llega al espacio, dice: Dios no existe porque yo estoy en el cielo y no lo veo. Ay, Yuri, no seas bobo. Primero que todo, ese no es el cielo, porque el cielo no es el cielo es el lugar donde Dios habita. Y para que veas, hoy que vos estás en el espacio, al fin Dios está en el cielo, porque está con vos. Dios está dentro de nosotros. Nosotros somos un pedacito de historia y Dios es eterno. La parte nuestra de lo nuestro algún día morirá, pero la parte divina de nosotros, que es Dios, no morirá jamás. Y esa es nuestra esperanza. Por eso ustedes, muchachos, aunque les duelan cosas del cuerpo, ninguno de ustedes está amenazado de muerte. Si acaso están amenazados de eternidad. Entonces, ¿para qué es el ritual en la experiencia de la fe? En la experiencia de la fe, el ritual no es para conmover a Dios, porque Dios ya está conmovido. Está tan conmovido que se abajó para llegar a nosotros. Entonces, ¿a quién es necesario conmover? Al hombre, que es el duro. Por lo tanto, el rito es para conmover al hombre, y que el hombre, el ser humano conmovido, se abra a Dios y deje actuar a Dios. Rezamos para romper nuestro corazón, celebramos para romper nuestro corazón, nos confesamos para romper nuestro corazón, vamos a la Eucaristía para que Dios nos entre al corazón. Todo lo que hacemos es saber si nos conmovemos, y la prueba de eso, pelados, es que cuando uno se aleja de los sacramentos, de la iglesia, de la oración, de la palabra de Dios, uno se vuelve duro. Se vuelve duro, déspota. Ustedes se han dado cuenta que la persona alejada de Dios se vuelve más tiránico, más malaclasudo, más montador, más materialista, más consumista, más gusto por el dinero. Una cosa tan maluca. Y todavía tienen el descaro de pensar que uno se aleja de Dios y no pierde nada. Entonces el rito es para conmover al hombre. Para conmover al hombre, ¿para qué? No para que Dios haga lo que el hombre quiere, sino para que el hombre haga la voluntad de Dios. ¿Para qué vinimos a este retiro? Para rezar bastante y lograr que Dios nos haga caso y nos haga un milagrito. No, muchachos, ese no es el objetivo. Para rezar bastante, quebrar tu corazón y que salgas de aquí, de esta casa, a hacer la voluntad de Dios. Porque si tú sales de aquí a hacer la voluntad de Dios, entonces tu vida y la de los que están a tu lado cambiará por completo. Porque no hay necesidad de pedirle a Dios que baje, porque ya bajó. Ni decirle a Dios que se apiade, porque ya se apiadó. Ni decirle a Dios que tenga compasión, porque ya se compadeció. Porque toda la iniciativa fue de Dios y no fue nuestra. San Pablo lo dice en sus himnos cristológicos de una manera muy linda. Gracias damos a Dios Padre, que nos ha revelado su plan, su proyecto, el proyecto que Él tenía desde el comienzo de los tiempos, que era redimir toda la creación, sanar toda la creación, para llevarla por Cristo a lo alto, para que justamente ese pedacito de finitud que eres tú sea ascendido a lo eterno, a lo infinito que es Dios. Es el plan de Dios. No es que nosotros fuimos, oiga, don Dios, usted que tiene eternidad y que es como tan grande, ¿por qué no nos da una miguita de esa eternidad y de esa grandeza?
sino que fue al revés. Él bajó y nos dijo: ustedes que están tan caídos y tan golpeados, ¿se dejarían levantar por mí para yo llevarlos a la plenitud y a la vida eterna? Porque tengo para ustedes designios de amor, designios de paz. Es totalmente al revés. Espero que se enamoren de ese Dios tan cercano. Tiene rostro de niño, es muy sencillo, es muy humilde, es muy manso, es muy pobre, es muy simple, y es el que está colgando de una cruz. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Ese cambio del rostro de Dios es muy importante, muchachos. Hoy, por una diosidencia que ya van a ver dentro de un ratico, entonces en este momento no voy a decir una cosa, porque sucedió una diosidencia muy bonita y de eso vamos a hablar después. Muy bien, les invito a que vayan a la página 3 del folletico que dice El Dios de la Misericordia. Vayan a la página 3 del folletico El Dios de la Misericordia. Eso está tomado del Evangelio de Juan, capítulo 8. De madrugada se presentó Jesús en el templo y todo el pueblo acudió a él. Se sentó y se puso a enseñar. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en flagrante adulterio y la colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en pleno adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Represéntense la escena. ¿Han encontrado a esta mujer con su amante en una casa o en un lugar en el momento mismo en que estaban teniendo relaciones sexuales? La han arrastrado, la han llevado a rastras. La mujer debe estar semidesnuda. Han llevado a rastras a esa mujer y la han lanzado delante de Jesús. Esta mujer ha sido sorprendida en pleno adulterio. Moisés dice que la debemos apedrear. Hay algo llamativo. Moisés dice que también al tipo habría que apedrearlo. Pero a lo mejor el tipo salió corriendo por el entejado, no sabemos. En todo caso, como es muy común en el mundo, la que va a pagar con su sangre las cosas, una vez más, va a ser una mujer. Porque el mundo se la tiene velada a las mujeres, yo no sé por qué. Bueno, yo sí sé por qué, pero ustedes no se dejen, muchachas. Bien machitas, así, bien. No, perdón, bien muchachas. Como ellos insistieron en preguntarle, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al escuchar estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Se quedó Jesús solo con la mujer que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: nadie, Señor. Fíjense la norma que da Jesús. Jesús no dice no la apedreen. Dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Esa es la norma que da Jesús. Porque además recuerden que es una trampa para tener de qué acusarlo.
Si Jesús dice apedréenla, le dirán, ¿y todo lo que has enseñado de la misericordia? Y si Jesús dice no la apedreen, ¿y la ley de Moisés? Es una trampa perfecta. Diga lo que diga Jesús, estará mal dicho. Entonces Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En la religión judía había una tradición de que los que cometían pecado eran los jóvenes. Tanto así que hay salmos que dicen, Señor, no te acuerdes de mis pecados de juventud. Sin embargo, el texto de Juan señala el drama real del ser humano. Y el drama real del ser humano es que mientras más años vivimos, más años pecamos. Por eso empezaron a retirarse, empezando por los más ancianos, que se suponía eran los que tenían mayor autoridad para matarla. Al final se queda Jesús solo con la mujer. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Y aquí viene lo raro del texto. Entre todos los que están en ese lugar, ¿hay alguno que no tenga pecado? Exacto, entonces ¿por qué no tira la primera piedra? Siga su propia norma. Él puso la norma, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Por lo tanto, Jesús puede agacharse, recoger una piedra y lanzarla. Exacto, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. ¿Se dan cuenta que la misericordia no es justa? La misericordia es misericordia. Se salta la norma. Es que es muy bonito, este texto es bellísimo. Porque este texto no es solamente que nos recuerda que somos pecadores y no podemos juzgar a los demás. No, es que el que nos podría lanzar la piedra no la lanza. Muchachos, miren, yo sé que ustedes le creen a uno cuando uno dice que Dios es misericordioso, pero todavía los pobres cristianos todavía tenemos como esa cuestión de, Señor, por favor, no te acuerdes de todo lo que yo te he fallado, es que el Señor debe sentir asco de mí, es que el Señor yo no lo merezco, yo no puedo ni levantar la cabeza, las cosas que yo he hecho, las cosas que yo he pensado. ¿Alguna vez hemos leído el Evangelio? ¿Alguna vez hemos caído en la cuenta de que Él es el amor para nosotros? Para mí que le he fallado, para mí que soy débil, para mí que soy frágil, para mí que lo traiciono. Que no hay nada tan grave que pueda lograr separarme de Cristo. Como dice San Pablo, nada, nada. Nada nos puede separar del amor de Cristo, porque estoy convencido que ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida, ni tronos, ni dominaciones, ni ángeles, ni poderes, nada nos puede separar del amor de Dios. Pero no nos lo acabamos de creer. La capilla del Colegio Calazán de Bogotá tiene una puerta muy amplia. Encima de esa puerta muy amplia, un frontispicio que dice, el maestro está aquí y te llama. Y recuerdo que una vez un muchacho de 15 años del grado 9 me decía, Juan Jaime, ¿por qué esa puerta es tan amplia? Y yo le decía, no, pues para que entre la gente y entre y salga fácilmente y tal. Le dije, ¿y por qué? ¿Por qué te molesta que sea amplia? Y él me decía, porque es que como siempre está abierta y es tan grande, cuando yo paso por acá siento que Él me está mirando. ¿Y cuál es el problema de que Él te esté mirando? A lo que me respondió con los ojos llenos de lágrimas, que me da vergüenza. Yo tampoco te condeno. Esa es la mirada de Dios, del verdadero Dios, el que no juzga, sino el que ama. Porque el Dios de la religión es poder, el Dios de los judíos es santidad, pero el Dios de nuestra fe es misericordia. O dicho de otra manera, amor, amor, amor y solo amor.
Y para irnos a celebrar la misa, les voy a regalar algo que la mayoría no ha leído, aunque tal vez alguna vez lo ha oído. Pero esto es una maravilla. Esto está tomado del segundo mejor poeta de la Biblia. El primer mejor poeta de la Biblia es el del Cantar de los Cantares. Y el segundo mejor poeta de la Biblia es el segundo Isaías, a partir más o menos del capítulo 42 del libro de Isaías. Y miren, estos son los sentimientos de Dios. No los voy a explicar, simplemente los voy a leer para que ustedes los disfruten. Pero sientan estas palabras como escritas para cada uno, para cada una de ustedes. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Hablen al corazón de Jerusalén y grítenle que se ha cumplido su servicio, que está pagado su pecado, pues ya ha recibido castigo por su maldad. Una voz grita: en el desierto preparen un camino para el Señor, allanen en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se nivele, y se revelará la gloria de Dios. ¿Por qué andas hablando y diciendo: mi suerte está oculta, el Señor mi Dios ignora mi causa? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno y creó los confines de la tierra. No se cansa, no se fatiga, es insondable su sabiduría. Él da fuerza al cansado, acrecienta el vigor del abatido. Aún los muchachos se cansan, se fatigan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren sin cansarse y marchan sin fatigarse. No temas, que yo estoy contigo, dice el Señor. No te angusties, que yo soy tu Dios. Te fortalezco y te auxilio y te sostengo con mi diestra victoriosa, porque yo, el Señor tu Dios, te agarro de la diestra y te digo: no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanito de Jacob, oruguita de Israel, yo mismo te auxilio. Tu Redentor es el Santo de Israel. Alumbraré ríos en las cumbres peladas, en medio de las vaguadas manantiales. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en fuentes de agua. Pondré en el desierto cedros y acacias, mirtos y olivos. Plantaré en la estepa cipreses junto con olmos y alerces, para que vean y conozcan, reflexionen y aprendan que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. Esto dice el Señor, el que te creó, el que te formó. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo, la corriente no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, la llama no te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y te quiero, y eres valioso para mí, y te amo. No tengas miedo, que contigo siempre estoy yo. Decía mi pueblo: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo jamás me olvidaré de ti, dice el Señor. Mira, en mis manos te llevo tatuado, tú estás siempre delante de mí. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena noticia, que pregona la victoria, que dice a Sión: ya reina tu Dios. Escucha,
tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sión. Rompan a cantar ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén. No temas, no te avergüences más, no te sonrojes, ya no te afrentarán. Olvidarás el dolor de tu soltería, ya no recordarás el sufrimiento de tu viudez, porque el que te creó te toma por esposa. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel, se llama Señor de toda la tierra. Como a mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor. Como a esposa de juventud repudiada, dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira te escondí por un instante mi rostro, pero con misericordia eterna te quiero, dice el Señor tu Redentor. Me sucede como en tiempos de Noé. Juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así juro no airarme contra ti ni amenazarte. Aunque se retiren los montes y vacilen las colinas, no apartaré de ti mi misericordia, ni mi alianza de paz vacilará, dice el Señor que te ama. Oh afligida, zarandeada, desconsolada, mira, yo mismo te coloco piedras de azabache, cimientos con zafiro, te pongo almenas de rubí y puertas de esmeraldas y murallas de piedras preciosos. Tus hijos serán discípulos del Señor, tendrán gran paz tus hijos, tendrás firme asiento en la justicia. La opresión quedará lejos para siempre y ya nunca tendrás que temer, porque el terror ya no se te acercará. ¿Alguna vez habían leído esto? Pues les cuento, lo leemos todos los años cuando celebramos el Adviento, mientras estamos esperando que por un año más Él cumpla la promesa y nazca en un humilde pesebre por nuestro amor. Y cuando Él nace, se vuelve a suceder el milagro, que vuelve a haber una hermosa noche de paz y vuelve a haber una hermosa noche de amor, porque la noche ha sido rasgada por la luz del amor divino. Y nosotros, pequeños, pobres, pecadores, solo tenemos nuestro corazón, y nuestro corazón, como un tamborcito, se queda junto al portal, tocando para nuestro Dios. Dios es amor. Dios es amor. Dios es